estudiante de Psicología de segundo semestre de la Universidad Uniminuto. En esta noche tenemos el placer de tener a la doctora Lina García con su enfoque cognitivo-conductual. Cuéntenos de su formación, doctora. Buenas noches, ¿cómo están? Primero les agradezco por la invitación. Mi nombre es Lina García, yo soy psicóloga, soy egresada de la Facultad de Psicología de la Conrad Lorenz. Tengo una especialización en Psicología Clínica y de Trastornos Afectivos y también tengo una especialización en Epidemiología. Digamos que ya llevo 8 años ejerciendo en diferentes campos, he trabajado en salud pública, he trabajado también en la parte asistencial y nada, me siento honrada de poderles colaborar y poder participar en este ejercicio. Cuéntenos cuál es su perfil profesional. Ok, bueno, digamos que en este momento me estoy desarrollando en la parte clínica, en la parte asistencial. Adicionalmente a eso también he trabajado bastante tiempo en el área de vigilancia epidemiológica, enfocado puntualmente en la prevención de conducta suicida. ¿Listo? Cuéntenos cuál es su enfoque y por qué lo eligió. Ok, bueno, mi enfoque es psicología cognitivo-conductual. Realmente no puedo decir que yo lo haya elegido como tal, sino que la universidad y la facultad donde yo me formé desarrolla ese modelo pedagógico, desarrolla, digámoslo así, como tal el modelo empírico analítico sobre el cual se basa el modelo cognitivo-conductual. Ok, buenas noches, mi nombre es Caterina Iparrado. Linita, cuéntenos desde su perspectiva, ¿cuál es el eje teórico de la psicología cognitiva-conductual? Ok, bueno, digamos que como su nombre lo indica, cuando hablamos de cognición y hablamos de conducta, estamos hablando de cómo nuestra unidad de análisis es el comportamiento, ¿sí? Cómo el pensamiento, la cognición, los aprendizajes que la persona ha tenido influyen en el desarrollo o el mantenimiento de una conducta como tal, ¿sí? Ese es, digamos, que el eje teórico a nivel global, ¿vale? Sin embargo, pues de ahí se desprenden muchas cosas, se desprende la parte emocional, la parte afectiva, se desprende el mantenimiento de la conducta, qué le sostiene la conducta a la persona. También depende de en qué área te estés tú desarrollando. ¿Listo? Okay. ¿Nos podrías mencionar algunos autores en el contexto en el cual se desarrolla el modelo cognitivo-conductual? Listo. Bueno, digamos que partimos primero del conocimiento que se ha desarrollado a nivel científico, ¿sí? Digamos que este modelo nace desde las investigaciones, digamos, de Watson, todo lo que tiene que ver con el empirismo, con las investigaciones, con el modelo metodológico, ¿sí? De ahí empiezan a haber investigaciones como la de Pavlov y la de Skinner en condicionamiento clásico y en condicionamiento operante, respectivamente. Digamos que en ese momento estamos hablando de conducta, ¿sí? Pasado el tiempo, digamos que llega al análisis de la conducta verbal en un libro que se llama Verbal Behavior del autor Skinner, donde decíamos, ok, listo, la conducta verbal es conducta, hablar es conducta, pero ¿de dónde nace la conducta verbal? Entonces entra a jugar un papel importante el pensamiento. Paralelo a esto, digamos que hubo mucho avance científico en esa época, más o menos sobre los años 60. Ese avance científico el avance científico en la parte de tecnología, las computadoras, permitió el símil entre el procesador, la computadora y el cerebro humano. Entonces empiezan en los investigadores, digamos que los psicólogos de esa época a decir cuál es el papel que tiene el cerebro y la mente en el comportamiento de las personas. De ahí autores como Beck, como Albert Bandura con el tema de aprendizaje social, como, bueno, otros autores que en su momento, digamos, que dieron aportes, empezaron a analizar el comportamiento y las ideas de las personas. Desde esa configuración se montó el modelo cognitivo-conductual, que es uno de los modelos que actualmente más avanza a nivel científico, que de hecho ha evolucionado un poco a la parte de neurociencias, la parte, sobre todo la parte cognitiva, ha evolucionado a la parte neurocientífica, con el objetivo de analizar la conducta y explicar la conducta desde la cognición y desde la investigación. Buenas noches, mi nombre es Juliana Arango. Continúo con la entrevista con la doctora Lina García. A ver, cuéntenos para usted, o sea, ¿cuál es el objeto de estudio de la psicología cognitiva-conductual? Ok, bueno, como les venía mencionando, el objeto de estudio de nosotros, digamos que, bueno, el objeto, como ya les comenté, la unidad de análisis de nosotros es la conducta, ¿sí? Mediada a través del pensamiento y la emoción digámoslo así, del paciente, ¿vale? Ese es un modelo muy enfocado a terapia. Bueno, asimismo también podemos, digamos que, hablar de algunas metodologías con las cuales nosotros trabajamos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, como es un modelo basado en la parte científica, basado en la parte experimental, obviamente nuestra unidad de análisis debe ser medible, entonces debe ser observable,
debe ser cuantificable, debe permitir el análisis y debe tener como unos indicadores para poder garantizar unos resultados. ¿Listo? ¿Listo? ¿Y en qué contexto aplica el modelo cognitivo conductual? Bueno, digamos que en cualquier contexto se podría aplicar, ¿sí? Depende del objetivo que tenga el terapeuta como tal, ¿sí? Digamos, por ejemplo, si hablamos de la psicología clínica, obviamente lo podemos trabajar o lo podemos, digámoslo así, emplear en el manejo de trastornos afectivos, en el manejo de problemas de adicciones. Se puede emplear también en el manejo de niños con TDAH o con déficit atencional o niños que tienen dificultades de conducta desafiante, ¿sí? Digamos que a nivel clínico tiene mucho campo de acción. Sin embargo, también lo podemos emplear en otras áreas de la psicología, por ejemplo, en la psicología organizacional. Hay muchos análisis que se realizan a través de la psicología cognitivo-conductual. Por ejemplo, la parte de selección es basada en la psicología cognitivo-conductual, en analizar el comportamiento de la persona durante la entrevista, en analizar sus pruebas de personalidad, en ver qué está pensando, cómo se comporta, cuál ha sido su desempeño en otros trabajos, ¿sí? Totalmente medible. Lo mismo pasa, por ejemplo, con la psicología del consumidor. Muchos de los estudios de percepción, ¿de qué hablan? De predecir el pensamiento para lograr que una persona compre o no un producto, ¿sí? Entonces, digamos que depende en qué área se vaya a ejecutar, se adapta el modelo para poder llegar al resultado final, que es finalmente la modificación de la conducta de la persona en el contexto donde se desempeña. Ok, ¿cuál sería para usted las dificultades y las ventajas como el modelo, para el modelo? Listo. Pues como lo hemos mencionado a lo largo de esta entrevista, el modelo no es, digamos, lo infalible. Nada en esta vida es infalible, o sea, no es todavía un modelo teórico, no es un modelo de leyes, ¿sí? Como tal, pues obviamente en algunos contextos no se puede emplear, digamos, es mucho más aplicable, por ejemplo, en la psicología social es mucho más aplicable el modelo sistémico, por ejemplo. Como desventajas, sabemos primero las desventajas, yo vería que, digamos, lo que es muy rígido a nivel terapéutico, entonces a veces de pronto no, digamos que no permite mucho el discernimiento del terapeuta, sino que el objetivo es básicamente reducir conductas, aumentar conductas, es muy, digamos, muy metódico, que a veces como psicólogo que uno tiene, digamos que uno tiene la visión del psicólogo de diván, que da consejos, se sale como de esa estructura, ¿sí? Digamos que para mí esa es como la desventaja. Bueno, no es muy riguroso en algunos campos, ¿sí? En algunos campos no es muy aplicable. Lo que les digo, la parte humanista, por ejemplo, no es muy aplicable. El trabajo comunitario no es, digamos, el mejor modelo. Hay modelos mejores para esos campos. Ventajas, me parece que obviamente tiene un respaldo científico, que para mí, desde mi formación, es una ventaja, porque te permite medir. Es decir, que cuando tú trabajas con un paciente, te permite tener un indicador de que tu trabajo está funcionando, de un indicador de cuál es el análisis funcional de la conducta de esa persona y realmente generar un cambio, ¿sí? Digamos que eso para mí hace que tú como terapeuta tengas más control sobre el proceso que estás desarrollando. Y también me gusta porque empodera mucho al usuario, ¿sí? Empodera mucho al paciente. Este modelo nos permite a nosotros sentarnos con nuestro paciente y comprometerlo, porque realmente los resultados no van a estar ligados a lo que tú hagas como terapeuta, sino a lo que tu paciente haga como por su bien, ¿sí? Digamos que eso me parece chévere, ese juego entre la responsabilidad tuya como terapeuta, pero también la responsabilidad del paciente. No todo puede estar recargado en el terapeuta, ¿sí? Otra ventaja que me parece es que continuamente hay investigaciones y avances, ¿sí? Lo que les he comentado sobre, por ejemplo, la psicología cognitiva ha avanzado mucho a nivel de neurociencias. Hoy en día los biorretroalimentadores son estrategias y herramientas que tiene el psicólogo y que tienen los psiquiatras para trabajar problemas muy puntuales, por ejemplo, de estimulación de zona cerebral y lograr reducciones significativas en la conducta de una persona. O sea, esos son avances que van a generar que más adelante nuestro trabajo sea mucho más científico y mucho más integral, y que el psicólogo sea visto con mayor responsabilidad, ¿sí? Porque digamos que hoy en día, y ustedes que se están formando, me parece importante que lo tengan en cuenta, hoy en día uno dice, estudio psicología, ay, léeme la mente, analízame. O sea, siempre es ese estigma sobre el psicólogo como el que lee mentes, el psicólogo que es vidente. Eso ya no existe desde la psicología cognitivo-conductual. La psicología cognitivo-conductual es seria, es un estudio científico, es riguroso, nos da un estatus como científicos a los psicólogos, y eso para mí es importante y me parece que es, digamos, lo más destacado de este modelo, ¿sí? Que deja de ser el psicólogo el animador de fiestas, el animador de las fiestas en las organizaciones, el psicólogo el que cuida niños, no.
El psicólogo es quien analiza la conducta, el psicólogo es quien da unas estrategias, es un terapeuta completamente válido y que permite que una persona supere dificultades como una adicción, como una anorexia, como una depresión, ¿sí? El psicólogo también trabaja muy de la mano con el psiquiatra, haciendo, digamos que modificación de conducta y psicoterapia basado y apoyado por la parte de psiquiatría. Entonces eso me parece que es muy válido y me parece que le permite que nuestra carrera tenga un mejor reconocimiento a nivel científico. Por último, nosotros como estudiantes y futuros psicólogos, ¿qué nos recomendaría a la hora de aplicar su enfoque? Bueno, lo primero que yo les recomiendo es que lean mucho y que sean muy rigurosas muy responsables en la aplicación de cualquier modelo, independientemente de cuál sea, o sea, de este o de otro, ¿sí? En este modelo usted necesita leer mucho y necesita ser una persona que tenga la capacidad de abstraer y analizar el comportamiento de una persona a la luz de la objetividad. Digamos que eso es un elemento importante. Un psicólogo cognitivo-conductual no puede tener presunciones, ni prejuicios, ni conceptos buenos o malos. El comportamiento no es bueno ni malo, el comportamiento depende de la funcionalidad para la persona. Puede ser que desde mi punto de vista una conducta sea mala, pero desde el punto de vista de esa persona, esa conducta sea perfectamente válida y funcional. Entonces, eso es lo que yo les recomiendo: objetividad, rigurosidad y siempre documentarse muy bien. Porque finalmente, miren, todas las personas que pasen por sus consultorios, por sus manos, por su vida como profesionales, van a tener un impacto para ustedes y ustedes van a tener un impacto para esas personas. Entonces la responsabilidad de nosotros como profesionales es muy grande. Siempre yo les digo, os recomiendo o lo hago en mi ejercicio profesional: si usted no tiene la capacidad para resolver algo, si usted ve que es una situación donde usted no puede intervenir, no lo haga. Si usted como terapeuta escucha a un paciente, reconoce que usted tiene las herramientas, intervenga con mucha responsabilidad y con mucho respeto, porque finalmente la persona, a un psicólogo siempre le abre lo más íntimo, que es su comportamiento, su corazón, sus dificultades, sus problemas. En este modelo hablamos mucho de la emoción, porque las emociones son netamente cognitivas, ¿listo? Entonces, por eso creo que es muy importante y muy válido documentarse mucho y ser responsable en la ejecución de cualquier proceso terapéutico que ustedes lleven a cabo. Bueno, muchas gracias, doctora Lina. No, gracias a ustedes por haberme invitado. Igual ustedes saben que siempre tendrán las puertas abiertas para cualquier colaboración que necesiten. Bueno, muchas gracias por el momento, por aceptar la invitación, por compartir un poco de conocimiento con nosotros y a ustedes por su atención.